Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias porque nos están acompañando en un evento más en torno a este cuarto coloquio de ciencia, diversidad y género. Muchísimas gracias por acompañarnos. A toda la audiencia, les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Comisión de Equidad. Muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy tenemos un conversatorio entre profesoras de la Facultad de Ciencias y este conversatorio lleva como título Más allá del efecto Matilda en la ciencia. Y pues antes de empezar esta charla en este mediodía, pues me voy a permitir leer las semblanzas de las profesoras que van a participar en este conversatorio para que podamos conocer un poco más de ellas. Nos acompaña la doctora Carmen Martínez Adame. Muy buenos días, Carmen. Muchas gracias por acompañarnos. Ella estudió matemáticas en la Facultad de Ciencias en la UNAM. Hizo el doctorado en matemáticas en teoría espectral y análisis funcional en el King's College de la Universidad de Londres, donde obtuvo el grado en 2005. Posteriormente realizó un postdoctorado en la Facultad de Ciencias en Historia de las Matemáticas y en 2007 se integró al Departamento de Matemáticas de la UNAM como profesora de tiempo completo. Actualmente es profesora titular B y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado 22 artículos y un libro y ha dirigido 28 tesis de licenciatura y posgrado, tanto en el posgrado de matemáticas como en el posgrado en filosofía de la ciencia. Desde 2021 es coordinadora del posgrado en filosofía de la ciencia. También es coordinadora de la Comisión de Equidad y Género de la Sociedad Matemática Mexicana e integrante de la CINIC, de la Coordinación General de Estudios de Posgrado de la UNAM. Em, También, bueno, bienvenida, Carmen, muchísimas gracias por estar aquí. Nos acompaña la doctora Sandra Castro Santiuste. Muchas gracias, Sandra, por estar aquí. Ella egresó como bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM y realizó estudios de maestría y doctorado en ciencias biológicas con especialidad en el estudio de los hongos. Imparte clases de biología de hongos y cultivo de hongos en la Facultad de Ciencias. Sus áreas de estudio son la diversidad y la distribución de los macrohongos en bosques templados mexicanos. Ha escrito artículos científicos en revistas arbitradas y capítulos de libros sobre micología en general. Ha participado en ponencias sobre divulgación científica y de diversidad y distribución de los macrohongos en México. Además de su labor científica y docente, una de las áreas que más le interesa es promover la divulgación científica en redes sociales. Tiene una cuenta de divulgación en X, antes Twitter, Instagram y TikTok llamado @fungi_cosas, en donde explica de manera sencilla qué son los hongos y por qué crecen en tu jardín y en tu refrigerador. A partir de las dudas y consultas que le llegan, genera contenido de información fúngica y con ello logra acercar a las personas a la ciencia y a los hongos de una manera interesante y divertida. Muchísimas gracias, profesora Sandra, por estar aquí. Muchas gracias. También nos acompaña la maestra Diana Letia Guerrero Hernández. Bienvenida, profesora Diana Letia. Ella es bióloga por la Facultad de Ciencias, maestra en Filosofía de la Ciencia y es candidata a doctora en el mismo programa, en el campo de estudios filosóficos y sociales sobre ciencia y tecnología por la UNAM. Forma parte de diferentes redes de trabajo como la Red de Ciencia y Tecnología y Género, RedCitec AC, la Organización para las Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo y la Red de Mujeres Filósofas de América Latina de la UNESCO. Con 9 años de antigüedad como docente en la UNAM, ha impartido más de 30 cursos dirigidos al estudiantado de licenciatura y posgrado, así como al personal administrativo y docente de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Psicología de la UNAM. Dentro de la Facultad de Ciencias también pertenece al programa Personas Orientadoras Comunitarias, POCS, vinculadas a la SIGU de la UNAM, y entre sus trabajos de investigación destacan en licenciatura la crítica al androcentrismo y sesgos de género en las explicaciones evolutivas de la sexualidad humana, y en la maestría el estudio de los virus del papiloma humano y cánceres asociados desde los nuevos materialismos feministas, trabajo por el cual obtuvo la medalla Alfonso Caso 2020 al mérito académico. Paralelamente ha colaborado con mujeres artistas en la creación de proyectos interdisciplinarios de ciencias, música y performance desde una perspectiva feminista. Recientemente
Trabaja temas relacionados con epistemologías feministas, género y educación en las tecnociencias, así como en la elaboración de nuevas asignaturas, cursos, talleres y coloquios que buscan transversalizar la perspectiva de género, tanto en la capacitación del personal académico y administrativo, como en los planes y programas de estudio. Dicho trabajo es elaborado bajo la organización y dirección de la Comisión de Equidad en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bienvenida, profesora Diana Letia. También nos acompaña la doctora Edith Florelli del Toro Rangel. Bienvenida. Ella es odontóloga egresada con mención honorífica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la UAS. Obtuvo los grados de maestría y doctorado en ciencias, en biología y en el programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una sólida formación en biología celular y amplia experiencia en microscopía electrónica de transmisión. A lo largo de su trayectoria se ha enfocado en el análisis ultraestructural de estructuras subcelulares, ha contribuido activamente en la formación de nuevos especialistas, impartiendo cátedra en la Facultad de Ciencias de la UNAM y participando como sinodal en la evaluación de trabajos de tesis, especialmente en el campo de la microscopía electrónica. Además de su labor académica, es madre y jefa de familia, lo que ha fortalecido su compromiso, responsabilidad y sensibilidad social. Su objetivo es continuar generando conocimiento desde una perspectiva integradora, colaborativa y con impacto social, promoviendo la formación de jóvenes investigadores. Muchísimas gracias a la profesora Florelli, y también nos acompaña la doctora Ana Paulina Mendoza von der Borch. Ella, bienvenida doctora Ana Paulina, estudió biología en la Facultad de Ciencias, maestría en ciencias biológicas y la especialidad en microscopía electrónica aplicada en ciencias biológicas en la UNAM. Actualmente es técnico académico de tiempo completo en el laboratorio de nanobiología celular en la Facultad de Ciencias de la UNAM. La principal línea de investigación en este grupo se enfoca en estudiar la biología celular y molecular del núcleo y del nucleolo de diversos tipos de células, utilizando diversas técnicas de microscopía, de biología celular y molecular. El interés es estudiar la diversidad biológica a nivel ultraestructural. Ha sido profesora a nivel de licenciatura desde hace 17 años, impartiendo asignaturas como bioquímica, biología molecular y biología celular. También ha impartido talleres de actualización docente y organizado eventos de difusión de la ciencia. Muchísimas gracias a todas por acompañarnos. Es un gusto tenerlas hoy, a todas ustedes con estas tan maravillosas trayectorias, con tantas historias, con tantas experiencias, y tenerlas juntas a las 5 aquí para poder platicar en este conversatorio titulado Más allá del efecto Matilda en la ciencia. Es un súper tema y la verdad es que nos gustaría muchísimo escucharlas, muchísimo escuchar sus experiencias, sus reflexiones. Y no sé si quisieran a lo mejor abrir un poco en torno a esta reflexión del título de nuestro conversatorio, del efecto Matilda en la ciencia, y a lo mejor pensar un poco en cómo ha influido esta falta de referentes femeninos en la percepción de las niñas y de las jóvenes en las ciencias, en nuestras ciencias, en las áreas STEM, ahora llamadas STEM o STEAM, ¿no? ¿Ustedes consideran que este fenómeno ha tenido alguna relevancia, por ejemplo, en influencia en la manera en que las jóvenes, las niñas se acercan a estas áreas, a sus áreas? Cómo ven la importancia de reflexionar en este tema? Adelante. Super pregunta. Adelante. ¿Quién de ustedes quiere iniciar? Sí, hola. Aletia, que levanta su manita. Adelante, Aletia. Como deseen, ¿eh? Si quiere empezar Floreni, perfecto. No, vas a darle ya. ¿Sí? Sí. Bueno, a mí me parece una pregunta súper interesante, sobre todo por cómo es que a través del tiempo en la ciencia, pues han cambiado mucho los imaginarios. Yo lo he platicado mucho en clases con la doctora Ana, con la doctora Carla, que al principio estamos pensando que hace unos 8 o 9 años estábamos poniendo una actividad, o sea, la primera actividad de apertura del grupo de filosofía y historia de la biología, y les hacíamos como hacer una referencia, hacer un dibujo
de un científico, ¿no? Y todavía lo sigo haciendo con esta trampa lingüística con una O al final, porque bueno, todavía sabemos que hay como un lenguaje de fondo y que hay una serie de activismos del lenguaje que hablan del lenguaje incluyente, pero cuando hacemos este tipo de actividades, yo lo que he notado es que conforme pasa el tiempo, cada vez más se están incorporando otro tipo de subjetividades dentro del imaginario que se relata, que se describe, que se dibuja en esta actividad. Al principio yo podría decir como al científico, aparte de que pues siempre era varón, siempre se les ponía una bata, el cabello despeinado como científico loco, y aparte se les ponía como aislado de su contexto, aislado de la cultura, aislado de las relaciones políticas. Por supuesto que pues era un científico pues blanco, ¿no? Nunca ocupaban otro tipo de colores de piel ni nada. Y conforme ha pasado el tiempo, a mí me sorprende cómo estos referentes, estos activismos, estos cambios en el imaginario social han permeado en estas nuevas generaciones, estoy hablando de gente de 18, 17 años, que están dibujando otro tipo de comunidades científicas, ¿no? Incluso ya ponen en la mesa que él, la, es científico, o sea, científica, y están ocupando un desglose lingüístico y también están hablando de comunidades, ¿no? A mí me sorprende porque yo creo que sí, sí que altera, sí que ha influido este tipo de activismos, este tipo de denuncias, este tipo de historias que se van metiendo a los campos de área CETIM y cómo ahorita, pues el estudiantado, ¿no? Las estudiantas, las estudiantes, cada vez más se sienten, bueno, yo no estoy diciendo que lo hemos logrado todo, pero cada vez se sienten más seguras de entenderse a raíz de esa colectividad, ¿no? A raíz de tener otro tipo de referencias. Yo lo digo nada más con mi tiempo de docencia. La verdad es que me gustaría escuchar las opiniones de personas que tienen más años aquí, pero a mí sí que me impacta, me ha impactado como si estamos siendo cada vez más conscientes a raíz de que somos seres sociales y que formamos parte de este espacio epistémico intersubjetivo, ¿no? Es lo que yo quería compartir. Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Muchas gracias, Diana Letia. Adelante, Floreli, te escuchamos. Hola, hola, linda tardes a todos, todos y todas. Estar aquí significa mucho para mí. Poder hablar del efecto Matilda no es solo revisar ahora sí que un concepto histórico, ¿no? Es hablar de experiencias que a lo mejor muchas hemos vivido, incluso sin saber que estas tenían un nombre. El efecto Matilda se describe pues como el trabajo, como ya lo sabemos, que ha sido minimizado o invisibilizado a través de los años o otorgado a los colegas hombres. Y yo creo que podríamos decir, es que esto es del pasado. En realidad, yo creo que está mucho, mucho, mucho más presente de lo que pensamos, este prejuicio, porque nos discrimina y genera un sesgo de género, ¿no? Invisibiliza los logros de las mujeres en la comunidad científica y se las atribuye a veces a colegas masculinos. Lo que yo quería comentar respecto a esta pregunta es que no solo nos está excluyendo, no solo excluye en el presente, sino también borra a las mujeres de la historia, ¿no? Entonces, eso para mí tiene como mucha relevancia. A lo que va la pregunta, ¿cómo veo a estas generaciones, en lo particular en el estudiantado que me ha tocado? Más adelante les voy a compartir más de mis buenas, malas o más malas experiencias de lo que me ha sucedido, pero realmente yo creo que sí vamos avanzando, pero que aún nos falta mucho, mucho por hacer, crear y generar aún más conciencia en los y los jóvenes de la comunidad científica. Tal vez lo que dice la maestra Aletia, también ella trabaja con más jóvenes, ¿no? Con comunidad más joven. Yo estoy a lo mejor con personas más grandes y también eso genera, pues, que ya tienen otras ideas y que a mí, que me han sucedido y que se los voy a comentar más adelante. Gracias. Muchas gracias, Floreli. Adelante, Sandra, adelante, te escuchamos. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Esto es un temazo y bueno, yo creo que las experiencias que tenemos son varias, muchísimas y todas bien, bien interesantes. Y yo estaba recordando algo, ¿no? Sobre la importancia de los referentes, ¿no? O estas referencias
como antes, o sea, yo me acuerdo, yo creo que todavía cuando yo estaba estudiando, que las pláticas o las conferencias a las que yo iba, la mayoría eran impartidas por investigadores hombres, ¿no? Y bueno, nuestros referentes en ese entonces, pues eran figuras masculinas de la ciencia. Pero hace más o menos como unos meses que yo fui a dar una charla de divulgación acerca de los hongos en la Prepa 1. Ya días después de haber dado esa charla, a mí me contactaron estudiantes, chicas, adolescentes, que estaban súper contentas de ver a una científica o platicar de hongos y de la manera como tan amena a la que yo les hice llegar esa información. Y entonces una de ellas me dijo, es que maestra, yo quiero estudiar biología. Y yo quiero dedicarme a los hongos como usted, ¿no? Entonces fue una experiencia súper bonita, pues ver que estos referentes, pues ahora somos nosotras también, las mujeres, ¿no? Y de la importancia de hacerles llegar la información y que vean que mujeres científicas hacemos cosas increíbles, ¿no? Y que ellas también pueden hacerlo, ¿no? Entonces, esta es como la experiencia que quería dar como de inicio, ¿no? De lo importante de las referentes, nosotras como mujeres, ¿no? Mm, Gracias. muchas gracias, profesora Sandra. Adelante, Carmen, te escuchamos. Muchas gracias y bueno, aprovecho para agradecer la invitación a participar en el conversatorio. Tengo, escuchándolas, surgen un montón de ideas, pero voy a concentrar en la primera que tuve escuchando a Letia, ¿no? Y es que lo que ella cuenta suena como algo muy bueno y muy buenas noticias y me da muchísimo gusto escuchar eso, pero creo que tiene que ver justo con lo que también se comentó de la comunidad con la que ella convive, ¿no? Porque yo pienso en mis colegas en el departamento de matemáticas y lo que Aletia comenta es algo que no ocurre, ¿no? O sea, ciertamente no quiero generalizar, aunque lo estoy haciendo, ¿no? Pero yo siento que todavía estamos luchando contra corriente, ¿no? Que somos pocas mujeres y no nada más eso, sino que estos temas son temas que se ven como temas de mujeres, temas que no importan y temas que no nada más no importan, sino que van en detrimento de las personas que lo hacemos, ¿no? Entonces, me da gusto pensar que las nuevas generaciones lograrán cambiar esto, ¿no? Pero también es cierto, me entristece mucho pensar que en mi generación y generaciones más arriba no hemos logrado este cambio. Y no nada más hablo de mis colegas varones, o sea, yo tengo colegas mujeres que dicen que esto del efecto Matilda, por ejemplo, pues no, pues, ¿qué es eso? Que eso no pasa, ¿no? Y yo estoy segura que no es que esa persona haya sido muy suertuda y no le haya pasado, sino que ella misma no logra, está tan inmersa en el sistema, este, androcéntrico, como lo quieran nombrar, que no lo vemos como algo que merezca un nombre, ¿no? Y que merezca ser estudiado y además, no nada más estudiado, sino que pues, es algo que queremos cambiar, ¿no? Este, Creo que esto va de la mano con la idea de que es importante la visibilización, no nada más en términos de tener referentes, sino de explícitamente nombrar las cosas a las colegas mujeres, ¿no? Pero también este efecto. Yo alguna vez di una charla sobre este tema, ¿no? Y las personas me decían que claro que lo conocían y que era un tema bien conocido y que no sé qué, que no les parecía muy relevante. Pero entonces, ante esta primera impresión que me dio del grupo de yo conozco muy bien el efecto Matilda, y entonces yo les pregunto, bueno, ¿y quién fue Matilda? Nada. ¿No? Y entonces es una cosa de, es algo que yo conozco, pero ni siquiera porque estoy diciendo que lo conozco y que no es importante, me tomé la molestia
de saber quién fue esta Matilda, ¿no? Entonces, creo que eso refleja, es como un círculo vicioso, refleja que hay cero interés por parte de muchos colegas y muchas colegas también te voy a agregar, de estudiar estos temas a fondo, que desde un punto de vista dicen, claro, claro que es importante nombrar las cosas, pero a la hora de la hora hablo del efecto Matilda y no tomo la molestia de ver quién fue Matilda y quién nombró al efecto Matilda, ¿no? Porque entre una y otra pasan más de 100 años. Entonces, creo que hay todavía, lamentablemente, soy mucho menos optimista que las que hablaron antes que vi. Hay mucho trabajo por hacer para cambiar las cosas y no nada más dejarle el trabajo a las generaciones que vienen, que espero que sean, como dice Aletia, mucho más conscientes en este aspecto, sino para dejarles un ambiente más chico, más chido. O sea, cuando entren a la ciencia, no se enfrenten a esto, ¿no? Sino que logren tener un espacio, sentir que pertenecen y que no son invisibilizadas. Eso es lo que yo quería decir ahorita Sí, para comenzar. muchísimas gracias, Carmen. Bien importante lo que está diciendo porque me parece que también refleja los orígenes, por ejemplo, de estas trayectorias desde las cuales están haciendo referencia a las experiencias y a las, por ejemplo, a las situaciones, ¿no? Biología pues ha sido un área feminizada y posiblemente, o sea, sea una cosa como diferente a lo que ocurre en un área, por ejemplo, como la tuya, que es un área súper masculinizada y que tiene estos horizontes fenoménicos bien diferentes. Y yo también comparto, o sea, que sí es a contracorriente, o sea, a pesar de que uno puede tener como estos así momentos en los que puedes ver cambios tangibles, sigue estando esta parte que dice Carmen de el contracorriente, ¿no? Y de la negación absoluta, o sea, de muchas personas de decir, no, es que esto, pues como dices, ¿no? Pasa, sí lo reconozco, sí, pero no es importante y es una cosa muy, pues muy dura, ¿no? Como la mencionas. Ana Paulina, adelante, adelante. Gracias, gracias Cristina y bueno, gracias por la invitación a este conversatorio. Se me hace súper importante y súper bonito que estemos aquí reunidas para hablar de esto. Y bueno, pues primero quisiera como contribuir un poquito ahorita en mi opinión en lo que comentó Aletia y Carmen, que estoy de acuerdo con las dos. O sea, creo que yo también he visto un gran cambio. Bueno, yo desde el punto de vista de la biología, que efectivamente, como mencionaste, Cristina, pues es justo una carrera muy feminizada, pero sí he visto un cambio en las generaciones y no solamente en los jóvenes, sino también en las colegas, ¿no? Creo que hemos todos cambiado y creo que sin el movimiento feminista ha tenido, creo, muchos resultados positivos y sobre todo en el que ahora podemos darnos cuenta de las cosas que suceden y nombrarlas. Y también estoy totalmente de acuerdo con Carmen en que creo que aún falta muchísimo por transformar. Y sobre esto que mencionabas, Carmen, de la negación, o sea, yo tengo que confesar que cuando me invitaron a este conversatorio, o sea, yo por supuesto no es que niegue el efecto Matilda, al contrario, ¿no? O sea, hay como casos muy clásicos en donde uno habla, por ejemplo, de Rosalind Franklin y uno se enoja, ¿no? Bueno, yo por lo menos me enojo de todo lo que pasó, pero yo no lo había como asimilado en mí, ¿no? Y entonces con la invitación a este conversatorio, como que sí me puse a reflexionar, bueno, a ver qué experiencias he tenido yo y no manches, pues hice una lista, o sea, sí, sí es, entonces, bueno, sobre qué opino de este conversatorio, que fue la pregunta inicial de Cristina, creo que es súper importante este tipo de espacios en donde podamos como hacer notar no solo a nosotras mismas, sino hacer notar a la comunidad y a quienes nos escuchan y un espacio para reflexionar que este tipo de cosas siguen pasando muchísimo y que si nos ponemos a pensar, seguramente todas hemos tenido experiencias de este tipo. Y, y bueno, también mencionaste, Carmen, de
un poco quién fue Matilda y sí, o sea que muchas veces la gente que dice que el efecto Matilda, tal vez no le dan importancia, pero luego ni siquiera saben quién fue Matilda. Pues quizás es bonito como mencionar ahorita en brevísimamente, quién fue Matilda, ¿no? Entonces, pues mencionar que fue una activista, fue creo que una mujer súper inteligente y súper comprometida, comprometida socialmente, vivió en el siglo XIX, entonces como pensar que, bueno, muchas veces estamos como instalados en nuestros días y tenemos poco contexto histórico de que desde el siglo XIX hubo movimientos feministas súper fuertes que lograron un montonal de cosas que, como dije hace ratito, aún falta mucho por lograr, pero todas las cosas que se lograron en aquella época, ahorita estamos como pudiendo disfrutar de eso. Por ejemplo, una de las grandes luchas que tuvo Matilda fue el sufragio femenino, ¿no? O sea, que las mujeres pudiéramos votar. Y bueno, también era una luchadora no solamente por las causas feministas, sino también luchó en contra, bueno, más bien a favor de la abolición de la esclavitud. Incluso fue encarcelada cuando tenía 20 años, o sea, tan joven, con 20 años de edad, fue encarcelada porque en aquel momento era ilegal apoyar a esclavos fugitivos. Así. Entonces, simplemente por dar cualquier tipo de apoyo a un esclavo fugitivo, y eso la llevó a haber sido encarcelada tan joven como a los 20 años. Y bueno, pues era una luchadora por la libertad, ¿no? O sea, incluso ella decía que ella nació con odio a la opresión. Entonces, bueno, creo que fue una gran mujer y en honor a ella se puso este nombre de efecto Matilda. Y pues quería como mencionar un poquito de sus contribuciones. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias por mencionarla. No sé si alguien quisiera agregar algo al respecto de esto. Es importante, ¿no? Que hay momentos, Carmen, como lo que tú mencionabas entre, por ejemplo, quién fue Matilda, a respecto de qué se hace y quién finalmente nombra el efecto como el efecto Matilda. Este, y en efecto son momentos diferentes. Pau, por ejemplo, nos está hablando de Matilda Gage, de Matilda, digamos que esta activista, personaje del sufragismo siglo XIX, ¿no? Pero que hay momentos en los que a través de la historia y de la filosofía de la ciencia, por ejemplo, se han señalado ciertas situaciones sobre cómo ocurre la ciencia, cómo ocurren los fenómenos del ascenso, del dinamismo que se tiene en las posiciones en los ámbitos tecnocientíficos. Y Robert Merton, por ejemplo, señaló primero el llamado efecto Mateo, y a propósito de ese es que Margarita Rossiter habla del efecto Matilda, propósito de estas dificultades que tienen en particular las mujeres dentro de los ámbitos tecnocientíficos, ¿no? Y que yo les tomo la palabra a Pau, que dice que hizo su lista, y con lo que estaba diciendo Carmen, a mí me gustaría, si ustedes quisieran, lo que quisieran, compartir un poco sobre, hablando de esta prevalencia, de la existencia de este efecto Matilda, negado o aceptado, pero que está allí, que está empujando y que está presionando las trayectorias científicas, que está presionando a las mujeres de carne y hueso fuera y dentro de los grupos de investigación, fuera y dentro de los espacios académicos y universitarios, a que nos compartieran cuál ha sido tal vez esos desafíos que han tenido ustedes para entrar a este mundo de las ciencias. Si a lo mejor ustedes tuvieron momentos clave, saben, a veces podemos tener momentos clave en la vida en los que
se confrontaron, uno se confronta con algo en particular, o sea, lo llegas a ver, lo llegas a sentir, tal vez no lo llegas a nombrar, tal vez no dijimos, este efecto Matilda, ¿no? Pero que llegamos a confrontarnos con eso, que sí está tratando de darle un nombre al efecto Matilda. ¿Hubo algún tipo de momento clave en sus trayectorias en las que se fueron confrontadas con ese efecto Matilda? ¿Hubo particularmente algún tipo de desafío fuerte en ese, desde el momento a lo mejor en el que ustedes pues ingresan, ¿no? A la educación superior y que se empiezan a integrar en estos espacios de iniciación, de formación? A lo mejor fue después, a lo mejor fue cuando ya egresaron, a lo mejor fue durante los estudios o cuando egresaron, o en qué momento fue, ¿lo hubo o no lo hubo? ¿O fue a lo mejor primero teórico y luego lo llevaron a la práctica? ¿Cómo fue esa confrontación? Adelante, Florel. Perdón, bueno, yo les quiero compartir algo que desde mis estudios de licenciatura tenía profesores, un profesor en particular que nos decía, no puedes, vete a lavar los trastes, vete a ayudarle a tu mamá a lavar la ropa, ¿no? ¿Y cómo normalizamos que nos digan esto, que nos hagan sentir que no valemos? Les quiero compartir algo en mis estudios de posgrado, que fue cuando ya llegué a la UNAM. Esto me ocurrió durante la maestría. Em, Porque, bueno, muchos de estos sesgos empiezan desde muy temprano, ¿no? Y esto nos afecta profundamente y a veces ni siquiera nos damos cuenta o no podemos nombrarlo, hasta que ya después vamos aprendiendo a nombrarlo. Tenía un compañero que sin conocerme realmente me decía abiertamente que yo no debía estar ahí, porque yo solo era una cara bonita. Y lo decía con una seguridad impresionante, como si él tuviera la autoridad para decidir quién pertenece a un posgrado y quién no. Este comentario realmente me dolía mucho porque me lo decía a mí, pero pues revela algo, ¿no? O sea, para muchas mujeres nuestra presencia en los espacios académicos se cuestiona incluso antes de que hablemos, antes de que presentemos un resultado, antes de que podamos mostrar nuestro trabajo. No se cuestiona nuestra capacidad, sino lo que estaba cuestionando es el derecho, sí, de estar ahí, como si yo no tuviera ese derecho de estar ahí. Y esto también es efecto Matilda, la forma en que se nos empuja a tener que demostrarlo una y otra vez que merecemos ocupar un lugar ahí, y es un lugar que ya ganamos porque tuve que hacer una serie de exámenes para poder entrar. Tuve que hacer un curso, tuve que hacer exámenes, exámenes y más exámenes. Entonces, uy, hoy con el tiempo y la experiencia, pues ahora sé que esos comentarios no hablaban de mí, sino de la incomodidad que sienten algunos hombres cuando ven que una mujer avanza, destaca o sobresale en un territorio que históricamente se les ha concedido a ellos, ¿no? En automático, en su privilegio de haber nacido hombres. Gracias. Muchas gracias, Floreli. Pues en efecto, ¿no? Ahí está, justo estás mencionando un punto clave del efecto Matilda, esta gran carga que tiene que ver con que muchas veces las mujeres en las áreas tecnocientíficas tenemos que entrar en esta dinámica de demostrar todo el tiempo, ¿no? Que tenemos esa valía para estar en estos espacios y tenemos que estar, por ahí escuché alguna vez alguna de mis profesoras de género que decían, nosotras tenemos que demostrar 2 o 3 veces que estamos preparadas para nuestras áreas, ¿no? Y tenemos que estar en efecto preparadas 2 o 3 veces más, muchas veces que nuestros pares, colegas, y entonces es cuando, entonces sí se nos reconoce, ¿no? Se nos acepta en estar ahí, ¿no? En estos espacios. Adelante, Sandra, le escuchamos. Bueno, igual que algunas de nuestras colegas, al principio cuando yo escuché lo del tema,
Dije, híjoles, pero es que yo, la verdad es que yo no lo he sufrido o no lo he padecido, pero ya después hice un alto y dije, no, claro que sí, lo que pasa es que yo he normalizado muchas conductas, muchas prácticas y claro que yo ahora no, ahora lo empiezo a notar, pero en un inicio yo no notaba que hubiera una dificultad por mi género el acceder a otros espacios de ciencia. No lo notaba. Y ahora ya estoy haciendo un examen sobre eso. Digo, pero por supuesto que sí. Claro que al principio yo aún no lo tengo tan claro, al principio de toda mi carrera en ciencia y en mis estudios de posgrado, pero cuando yo inicio en la divulgación de ciencia, allí es donde la primera vez me topé con pared. Y fue cuando yo inicié mi cuenta de divulgación, al principio era una cuenta anónima, o sea, solo decía Fungicosas. Y Fungicosas dice esto, Fungicosas lo otro, pero no había un rostro atrás de Fungicosas, ¿no? Primero porque yo tenía miedo, porque yo tenía temor de que mis colegas se dieran cuenta que era yo, una mujer, detrás de Fungicosas hasta que en las mismas redes sociales se referían a Fungicosas como hombre y decían, claro, sí, quien está a cargo de esa cuenta es un micólogo. Y ahí es cuando hago un alto y digo, no, es que ya le tengo que poner mi rostro a Fungicosas. Tienen que saber que la que está haciendo divulgación de ciencia con hongos es Sandra. ¿Sí? Y aún así ha sido complicado porque siempre de inicio es que quien está haciendo la divulgación es un hombre y no una mujer. Y cuando recién van conociéndome en redes sociales, se refieren a hombre, o que yo soy un hombre. Entonces tuve que sí, salir del closet de la divulgación y decir, no, es que esta soy yo, y yo soy Sandra, y soy la doctora Sandra que está haciendo esto de divulgación. Pero ha costado trabajo también poderme posicionar como un referente de divulgación, por ejemplo, en Twitter, porque allí es una cuenta muy complicada, ¿o? Donde hay mucho hate. Y el que esté una mujer a cargo de esa cuenta de divulgación, a muchos colegas hombres, pues les arde un poco, ¿o? Pero sí, lo que quiero destacar es que normalizamos mucho, ¿o? Y ahora la presión que yo tengo es que hay de que tenemos que destacar lo doble que nuestros colegas hombres. Y ahora esa es la presión que yo siento, tener que destacar más. Y ya. Muchísimas gracias a Sandra. Me hizo recordar ahorita, déjenme comentarles antes de darle la palabra a Letia, en algo que nos ha comentado y seguramente ustedes han escuchado, si alguna vez han estado cuando Norma Blázquez, la doctora Norma Blázquez Graf, platica de pues tiene muchos trabajos, sabemos, importantísimos para la universidad sobre el estudio de las trayectorias de las académicas aquí en la universidad. Muchos de ellos pues son referentes, ¿no? Y tiene un trabajo de directoras muy interesante que, por cierto, se lo recomendamos muchísimo a la audiencia. Y ella platica que cuando estaba haciendo las entrevistas, muchas veces estaba platicando ya con las académicas y ellas decían, no, no, a mí no me ha pasado. O sea, no me pasó, o sea, yo no veían la violencia, ¿no? A mí no he tenido esa experiencia, no, todo está muy bien, no. Pero dice, como fueron varias sesiones, conforme avanzaban las sesiones de las entrevistas, y pues claro, había una plática, una charla con ella, se fueron dando cuenta que muchas de esas vivencias sí en efecto eran violencias y que tenían que ver todo con esto que ahorita estamos platicando con el efecto Matilda y que hubo un proceso de politización de sus experiencias, hubo un proceso de estar enmarcando estructuralmente eso que se había vivido en un momento, pues como una mala experiencia, pero individual, ¿no?
y que ellas empezaron a pues empoderarse, a tomar muchas herramientas hermenéuticas, ¿no? Para la propia interpretación de sus vidas en el transcurso de esas entrevistas, ¿no? Y que es un poco lo que pasa muchísimo. Pensaba yo en esto que Sandra dice, normalizamos mucho. Sí, en efecto, normalizamos mucho, ¿no? Adelante, Diana Leti. Ay, perdón, no podía prender mi micrófono. Sí, yo me quedé pensando un montón en esto que mencionan, tanto Sandra como Ana, Floreli, porque yo lo que pienso es que hay toda una serie pues de entretejidos y creo que me hermano con la frase de estos últimos activismos que han estado en las redes, que decían, una de las frases era, eh, todas llegamos al feminismo por nuestra propia historia, ¿no? O una llega al feminismo por su propia historia de vida. Y creo que ahí es bien importante pensarlo como cómo es posible que, bueno, cómo se dan en estas trayectorias de vida estos procesos, digamos, de, como decías, de injusticias hermenéuticas en donde, bueno, epistémicas de modalidad hermenéutica, cuando no podemos interpretar que estamos viviendo violencia o que estamos viviendo exclusiones desde lo simbólico, desde lo histórico o en espacios de producción de conocimientos. Y yo lo pensaba también en que, pues sí, yo llegué también al feminismo desde mi propia historia y muchas de esas cosas que viví ni siquiera sabía que eran violencia en el momento en el que las viví. Creo que el efecto Matilda va de la mano con muchas cosas, entre ellas como cierta expectativa social que tiene que ver con nuestro género, que tiene que ver con la división sexual del trabajo, con roles de género, con estereotipos y con cosas que se esperan cuando somos mujeres, a diferencia de cuando son hombres. Y entre estas cosas, como que se espera que nosotras estemos desprovistas de alguna manera de raciocinio, de razonamiento, de argumentos, de capacidades científicas y que somos como decía Florelli, como un cuerpo, ¿no? Como un cuerpo, y aparte, como un cuerpo bello que si es bello no es inteligente, ¿no? En una serie como de ideales de belleza. Y también es como pensar, no nada más es eso, sino que es un cuerpo disponible, ¿no? O sea, yo lo pienso así porque aparte de que todo este dispositivo de división del trabajo y también de estereotipos de género se corre por un ideal hetero, ¿no? Cis hetero, eh, a mí me pasó que si te sales un poquito de eso, o aunque no te salgas, ¿no? O sea, hay como ciertas formas de disciplinamiento que se ocupan, ¿no? En el cotidiano, que a mi parecer ocupan como esta articulación con la violencia de género, ¿no? Si te sales como de lo que esperan, o más bien si hay que disciplinar cómo se llevan a cabo en el espacio social los géneros, la violencia juega un papel importante en producción de estos estereotipos, ¿no? Y en no te me sales de aquí, ¿no? Y te me metes a este tipo como de expectativa social. En mi caso, o sea, yo puedo narrar que he vivido mucha violencia de género dentro de espacios académicos y cuando la empecé a vivir, que fue en las neurociencias, que en una primera instancia yo me quería dedicar a biofísica, neurociencias y cosas así, estuve varios años ahí, pues viví hostigamiento sexual, ¿no? Por parte de los directores de laboratorios. Y a mí me parecía, pues, muy, muy fuerte, porque ni siquiera yo tenía las herramientas, tenía yo a lo mejor 20 años, en ese momento, y no existía el protocolo, ¿no? El protocolo de atención a los casos de violencia de género en la UNAM. Y era algo muy fuerte porque nada más te sentías mal y de pronto ya tienes depresión y de pronto ya sientes una carga extra y abandonas procesos, te quedas unos años por ahí y luego tienes que retomar y hacer un esfuerzo sobrehumano para seguir con tu carrera. Desafortunadamente no fue la única vez que lo viví y creo que ese como, digamos, ese es como que va de la mano con todo un proceso de invisibilización, porque al final terminamos, al menos quienes vivimos este tipo de situaciones, o nos sobreponemos con muchísimo esfuerzo y muchas herramientas que vamos agarrando en el camino, o nos excluimos, ¿no? O terminamos invisibles y todo nuestro trabajo por ahí se quedó. Yo estoy segura de que ese trabajo que yo realicé durante años fue utilizado. Por supuesto que nunca aparecí en las investigaciones, nunca aparecí ni en los agradecimientos, mucho menos en coautorías. Eh, y me parece como forma parte de toda una serie de engranajes sociales que no nada más están como en el olvido, ¿no? En el olvido de ciertas
personas, de mujeres, de ciertos tipos de vidas, sino que también está como esta producción activa de ignorancia, ¿no? Este espacio de poder se queda en manos de ciertas personas, ¿no? Digo poder porque los espacios de conocimiento son espacios de poder, ¿no? Y bueno, yo quería compartir eso. Afortunadamente hay maneras de sobreponernos y entre ellas está como este ajusticiamiento, este agenciamiento, este entendimiento de los feminismos que por supuesto nos ha nutrido mucho, ¿no? Y eso creo que nos ha atravesado cuando nos reunimos el día de hoy en algo que era tal vez inimaginable hace un siglo, como un conversatorio de científicas sobre el efecto Matilda. Eso era lo que yo quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Aletia. Inimaginable, ya no un siglo, hace algunos años, ¿no? También incluso hubiera sido como, ¿qué? Hablando de efecto Matilda, ¿no? Sí, sí. Ana Paulina, adelante. Gracias. Sí, pues primero quisiera retomar un poquito esto que menciona Letia y Florelli sobre esta como estigma de que, o sea, no solo las mujeres no pueden ser científicas, sino que además lo relacionan con la parte física y como que minimizan si alguien te considera bonita o no sé qué, entonces, por lo tanto, no eres buena científica. O sea, es como una cosa muy tremenda eso. Y sí, bueno, recuerdo cuando era yo estudiante de la licenciatura, mi hermana es física y un amigo de ella que venía mucho a la casa me cantaba siempre la canción de que no tiene talento, pero qué talante. Y él consideraba que me estaba elogiando. O sea, no tiene talento, pero qué talante. Él no tenía ni idea que si yo tengo talento o no, porque ni siquiera estaba en mi carrera, ni sabía nada de mí académicamente. Pero él lo cantaba como un poco queriéndome tirar el can, ¿no? O sea, como diciendo, me gustas porque tienes talante. O sea, pero qué manera, o sea, qué manera. Y sí es como una cosa muy, como un poco bizarro, ¿no? Como eso este, de tratar de coquetear y al mismo tiempo ningunear que porque, o sea, sí. Y, y bueno, sobre las experiencias que preguntabas, Cristina, sí hice en efecto una lista, pero quisiera como mencionar una en particular. Cuando estaba haciendo la tesis de licenciatura, yo ya tenía un tiempo ahí en el laboratorio haciendo experimentos y todo, entonces yo tenía como algo de experiencia y entró un alumno a estudiar una maestría al laboratorio. No, de hecho yo era estudiante de maestría también y él entró también a estudiar su maestría. Y bueno, el chiste es que la doctora me pidió que si le podía yo enseñar a hacer una serie de técnicas que yo ya dominaba porque yo ya tenía más tiempo ahí y era hacer cultivos microbianos, hacer crecimientos, tomar muestras y medir una serie de cosas. Entonces yo pues le dije que claro que sí, con mucho gusto. Entonces empecé como a trabajar con él, yo enseñándole a hacer todo este tipo de cosas, pero mientras le enseñaba estábamos haciendo su proyecto, o sea, lo que estábamos haciendo juntos pues era su trabajo de su tesis, ¿no? Y, y bueno, sí, hubo como muchas cosas después en donde él como que no se hacía cargo, como que era así de, ay, no puedo ir hoy, tomo mis muestras, ay, no puedo ir hoy a mis experimentos, ay, no sé qué. Pero lo que fue como más, para mí como que me abrió los ojos fue una vez que fuimos a un laboratorio donde nos iban a regalar una cepa de una bacteria donde él había hecho su tesis de licenciatura, entonces a él lo conocían. Entonces fuimos y él llegó y me presentó, dijo, les presento a Paulina, mi superayudante. Y hasta la que había sido su tutora de licenciatura dijo, no, hombre, pues sí que te ha ido bien, ahí hasta ayudante te pusieron y todo, ¿no? O sea, hasta ayudante tienes.
Entonces él poniéndose como en un papel de yo soy el superior y tú estás abajo de mí y eres mi ayudante. Entonces, sí, y bueno, como en ese tipo de experiencias hay como varias de cómo los varones se sienten jefes desde el principio, aunque sean los novatos, los que acaban de entrar, los que no saben, los que todo y llegan casi tronando los dedos sintiéndose jefe, ¿no? Y las mujeres, aunque seamos las que ya tenemos ahí más experiencia, cómo se nos acomoda en el papel de como un poco la chichincle. O sea, eso es horrible, pero eso creo que es algo muy común. No, pues fuertísimo lo que nos están comentando y también muy valioso. Muchas gracias por compartir cada una de estas experiencias para la audiencia. La verdad es que eh, pues pueden ser justo parte de esta manera de contribuir también a sus propias herramientas hermenéuticas de la audiencia, ¿no? Yo creo que es muy importante que las escuchen y digan, o sea, no, esto que me está pasando se parece muchísimo a lo que compartió, por ejemplo, la doctora Pau, a lo que compartió la maestra Diana, lo que dijo la doctora Florel y la doctora Sandra, lo que dijo la doctora Carmen, ¿no? Y me veo ahí y pues tengo una manera de nombrarlo y tengo una manera de entenderlo, ¿no? Muchísimas gracias por compartirlo. Adelante, Carmen, te escuchamos. Muchas gracias. También tratando de contestar esta pregunta que nos haces sobre las experiencias, ¿no? Si yo pienso en mi trayectoria, ¿no? No viene a mi mente algún momento así como grande, como decías tú, no algo que yo pueda decir, sino yo más bien veo una serie de pequeñas cositas, voy a nombrar las pequeñas que no son pequeñas, ¿no? Pero muy sistemático que pasaban desde que yo era estudiante de licenciatura y me siguen pasando, ¿no? Al día de hoy. Y muchas son de el siguiente estilo. Estamos en algún tipo de grupo trabajando, ya sea algún seminario, ya sea algún cuerpo colegiado, algo donde hay personas, colegas, ya sea que sean todas del departamento de matemáticas o que sean de diferentes dependencias o que estemos en el consejo técnico de la facultad, o sea, tanto académicas como académico-administrativas, ¿no? Este, lo que yo, digamos, más recuerdo, porque además ha pasado muchas veces, son veces en las que yo opino algo o sugiero algo y no es que sea la gran idea brillante, simple y sencillamente se está trabajando sobre algún tema y yo menciono algo o se lo menciono a la persona que está junto a mí, ¿no? Así como, ay, sobre este punto se podría hacer esto. Y cuando eso es presentado, eso ya no es idea de Carmen, eso es, surgió de mí o surgió del seminario o surgió del grupo y se borra la autoría, ¿no? Y entonces, lo que a mí me han dicho cuando yo menciono esto es, pero bueno, pero no es importante de quién era la idea. Y desde cierto punto de vista entiendo, no es que sea un artículo, pero cuando uno lo vive sistemáticamente y se da uno cuenta de que a otras personas no les pasa y que depende del género, es que se vuelve relevante. No es que yo quiera el crédito por la idea brillante de cómo acomodar los horarios en la facultad o cosas de ese estilo. Simple y sencillamente, ¿por qué esta necesidad de borrar a la persona que lo dijo si es que esa persona que dijo algo era mujer, ¿no? Entonces, creo que y esto es sistemático y podría ser en la licenciatura la idea para resolver un problema, ¿no? Y yo lo he vivido, y les digo, desde hace 30 años y hasta hace 2 días, ¿no? Y son cosas que las personas desde fuera podrían decir, bueno, pero es muy pequeño, no pasa nada. Y en efecto, no pasa nada, pero creo que justamente el decir no pasa nada es el volver a invisibilizar que esto es un tema y que es un tema serio, porque, ¿no? No nada más es un tema en el caso de Rosalind Franklin, ¿no? Sí, claro, ese es el pito, ese es lo peor que puede pasar, pero
eso no quita que eso es el reflejo de todas estas pequeñas invisibilizaciones que se hacen, ¿no? ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué a las mujeres no se les da el premio? ¿Por qué a las mujeres no aparecen en el artículo? Pues porque se normalizó esa actitud a lo largo de todo el proceso, ¿no? Y una cosa que quiero compartir con ustedes es, el fin de semana preparando bueno, pensando sobre el conversatorio, se me ocurrió preguntarle a ChatGPT, que qué se podría hacer, que cuáles podrían ser herramientas para, tratar con este tema, ¿no? Y no es que me interese tanto la opinión de esta, cosa, pero creo que es un fiel reflejo de lo que se cree pues por cómo está programada la inteligencia artificial, ¿no? O sea, no es que yo crea que sea una opinión válida, salvo por el hecho de que refleja dónde fue entrenada y cómo. ¿No? Y entonces todas las herramientas que me sugirió en un primer momento, antes de que yo tuviera que volverle a dar un prompt y decir, a ver, no, que no sea de este estilo, eran cosas que hacían que las mujeres tuviéramos más trabajo, ¿no? Yo tenía que ser responsable de decir, no, no, esa idea fue mía. No, 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 tengo que tomar notas de todo lo que hice y todas mis contribuciones para que si pasa algo yo tenga la evidencia. No, no, mira, yo dije eso tal día en tal conversatorio a tal hora. ¿No? Todas eran de ese estilo, todas eran responsabilidad de las mujeres de tener que documentar mejor su trabajo, de tener que levantar la mano y decir, yo dije eso. No, no había en ese primer momento esta idea de no, la responsabilidad es colectiva. ¿No? Las ideas deben ser reconocidas siempre y no tiene que ser mi responsabilidad luchar porque se me reconozca tal idea, ¿no? Y entonces eso muestra mucho también del trabajo que está pendiente por hacer, ¿no? Porque, les repito, no es que esta cosa piense, pero es un reflejo de lo que encontró cuando llevó a cabo el algoritmo, ¿no? Y entonces, cuando ya le pregunté, oye, ¿y no crees que podríamos hacer que esto fuera algo colectivo y que no cayera la responsabilidad sobre las mujeres? Me dice, ah, sí, sí, claro. Entonces ya me sugiere que redes de apoyo y que no sé, cosas con las que estoy 100% de acuerdo, pero creo que esa primera respuesta refleja lo que en realidad muchas personas creen, ¿no? Que si yo no se me da crédito por una idea, en realidad es mi culpa por no haber luchado para que se me diera crédito por ella. Y creo que ahí hay también un problema, ¿no? O sea, es el efecto Matilda y cómo resolverlo, cómo dejar, dejarlo atrás que deje de ser un problema. Creo que ahí hay todo otro tema también. Ujú. Muchas gracias, Carmen. Y que yo creo que también alimentan o sea, esta idea de que hay ciertos valores que son los que se deben tener dentro de una actividad científica, como por ejemplo la competencia, ¿no? Porque, o sea, en esto que tú estás diciendo, a mí me hizo pensar mucho en que la respuesta que te daba la IA era entonces estar fomentando un espíritu de competencia en la investigación, ¿no? Y que, o sea, son androcéntricos también, o sea, tienen que ver con el decir, es que si en ese momento alguien te cayó, por ejemplo, o habló sobre de ti, o cualquiera de estas violencias cotidianas que ocurren, ¿no? Que ocurren, que sabemos que ocurren en estos espacios, pues no te quedes callada, contéstale, dile, cállalo, pasa por encima de él, atropéllale la palabra, pues dile que es tu idea y que están, al fin de cuentas, también cimentados en valores androcéntricos, lo mismo, ¿no? Como esta parte. Adelante, Floreli. Muchas gracias. Concuerdo completamente con lo que dice la doctora Carmen y es algo que también me ha pasado, ¿no? Cuando propongo una idea, muchas veces esta idea pasa inadvertida, ¿no? Pero esto nos, hasta que un hombre repite esa misma idea que yo acabo de decir, entonces es valorada, entonces sí es escuchada y se retoma, ¿no? Y bueno, aparte de que unos colegas hombres con los que llego a colaborar me interrumpen muchísimo, como si lo que yo fuera a decir no fuera válido, ¿no? O sea, o a ver, no, o lo que tú quisiste decir fue esto. Y bueno, eso desgasta, ¿no? O sea, no solamente profesionalmente, es un desgaste emocional que a mí me ha hecho dudar, me ha hecho preguntarme, oye,
Florely, ¿qué necesitas? ¿No? ¿Deberías hablar menos? ¿Deberías explicar más? ¿Deberías justificar bien qué es lo que estás haciendo? No soy lo suficientemente capaz que alguien tiene que decirlo por mí o alguien, cuando yo lo digo, ¿por qué no lo escuchan? Cuando yo estoy diciendo esta idea que es mía, ¿me falta más seguridad? ¿Me falta más firmeza? O sea, son preguntas que me he hecho a lo largo de mi trayectoria. Y bueno, ahora entiendo que al final son cosas que siguen pasando o que al final esto no es personal, es estructural, ¿no? Y esto, por lo visto, nos pasa a muchas, ¿no? O nos pasa, yo quiero creer que nos pasa, si no a todas, a casi todas, en una gran mayoría. Y lo que comenta Carmen de la IA que dijo eso, realmente concuerdo con Ana Cristina, es androcentrismo, ¿no? Y esa es toda mi columna. Yo quisiera agradecerles mucho, ¿no? Por compartir todas estas situaciones, todas esas experiencias que les comentaba, pues sirven muchísimo a la audiencia para poder, pues ir construyendo herramientas que a lo mejor en un momento no tuvimos nosotras, ¿no? En el momento en el que nos estuvieron pasando, ¿no? Yo no tengo ningún recuerdo de algún tipo de viva voz, ¿no? Que de manera bien abierta y bien honesta, o sea, dijeran, a mí me pasó esto y esto y esto, ¿no? Y a mí me pasó esto y esto y lo otro, sino que se quedaban mucho en el plano de la experiencia personal y eso, pues muchas gracias. Eh, ¿Ustedes creen que, retomando, por ejemplo, lo que mencionaba Carmen sobre, entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo podemos trabajar para que no solamente se entienda que es el trabajo de las mujeres, ¿no? Cuando digo qué hacemos y cómo tenemos que trabajar, no estoy diciendo nosotras. O sea, no estoy diciendo nosotras tenemos que arreglarlo todo y nosotras nos tenemos que encargar de reeducar a las personas, ¿no? Que a veces es también un sentimiento, o sea, una sensación que tenemos quienes estamos, por ejemplo, de lleno en las materias de género, que a veces se puede llegar a pensar, ¿no? Que ya solamente con la materia de género y que es trabajo solamente las profesoras de género estar trabajando esto comunitariamente. Y no, una de las cosas que repetimos es, todas las personas debemos de trabajar para que la cosa pues camine un poquito mejor. Y en ese sentido va la pregunta, no es en el sentido de decir, nosotras como profesoras aquí que nos está pasando todo esto del efecto Matilda, ¿qué hacemos para solucionarlo? No, ¿qué podemos hacer comunitariamente, ¿no? Y que nos escuche también la comunidad de las cosas que se necesitan y que cada quien tendría que hacer su tarea y tendría que hacer sus propios cambios, sufrir las propias incomodidades, tomar su propia responsabilidad y creo que hay muchísimo de una responsabilidad ética, de, pues ya estás en el campo de la ciencia y desde el campo de la ciencia, ¿qué te toca hacer, no? Y cómo podemos trabajar para que, por ejemplo, el reconocimiento no dependa del género, ¿no? Que haya este trabajo sobre, pues oye, a lo mejor esto que mencionaba Florelli, ¿no? Nos han dicho tanto, se nos ha mencionado tanto que tenemos que demostrar, que tenemos que ser aquellas que ya nos viene muchísimo más fácil el síndrome de la impostora, por ejemplo, ¿no? Algo que sucede mucho, que pasa algo y entonces tú dices, seguro es que yo no fui suficiente, seguro es que hubo algo de mí, seguro es que hubo un problema conmigo. ¿Qué hacemos entonces comunitariamente? ¿Tienen a lo mejor algún tipo de ideas, de acciones, de cambios que podrían ser prioritarios dentro de la facultad? Si quieren, podemos irnos a más allá de la facultad, pero yo pensaría más en la facultad, como para que estos espacios sean realmente espacios que no solamente eh, reciban más mujeres, más niñas, más jóvenes, sino que además se queden y se queden además a una trayectoria digna, a una trayectoria que no tenga que repetir, saben, lo mismo que ustedes nos acaban de contar y que digan, es que a mí me tocó que en un espacio de investigación fuera, me tocó que esta idea y esto otro fuera, me tocó que
como comunidad, comunitariamente, qué acciones podrían hacer falta dentro de la Facultad de Ciencias y por supuesto, no es algo que tampoco, repito, tengamos que resolver nosotras, ¿no? Solamente. Es una parte y sus voces son importantes y por eso es que me atrevo a preguntarles si a lo mejor se les ocurre algún tipo de acción, algún tipo de cambio que sería bueno para esto. Adelante, Sandra. Bueno, pues yo creo que algo bien importante y que yo hago hincapié también en mis alumnas es que para abrirse camino en la academia es a partir de la colaboración entre mujeres. ¿No? Para mí es bien importante un trabajo colaborativo que podamos construir entre nosotras, ¿sí? Y también algo que les platico a mis alumnas y que también me pasa a mí es que sí, pues también hay veces que yo no me siento capaz de lograr algo, me siento insegura con algo y yo lo primero que hago es que voy a mi red de apoyo y mi red de apoyo son mis amigas. Y entonces yo hago hincapié en mis alumnas de construir su propia red de apoyo desde ahorita, desde la facultad. Desde que ahorita que están estudiando, vayan creando su red de apoyo, haciendo amistad con sus amigas, porque ellas son las que nos salvan. Y cuando yo me siento insegura, yo voy con mis amigas y les platico y con ellas es que hay esta retribución, esta retroalimentación y yo después de esas pláticas con mis amigas, yo salgo fortalecida y voy. ¿Oh? Entonces, hago mucho hincapié en mis alumnas sobre el trabajo colaborativo entre mujeres y tener una buena red de apoyo entre sus amigas y entre nosotras. ¿Oh? Esas son como mis sugerencias. Muchas gracias, Sandra. Adelante, Paulina. Gracias. Pues bueno, no tengo yo como mm, algo que yo piense que va a ser la gran transformación, o sea, como todas las transformaciones tienen que ser poco a poco y es un proceso, pero sí quisiera como mencionar que el primer paso es darnos cuenta, ¿no? Como ver, identificar lo que está pasando, ver el problema y en ese sentido, pues creo que todo este tipo de reflexiones, como lo que estamos haciendo ahorita, creo que es súper importante para poder transformar toda la situación, ¿no? O sea, que deje de ocurrir el efecto Matilda. Entonces, sí, pienso que lo primero es darnos cuenta de todo lo que está ocurriendo, todos los sesgos de género y, y pues en ese sentido, pues les agradezco mucho, Cristina y Carla y todos los que están detrás de organizar este tipo de eventos, que hay muchos en la facultad, estos conversatorios y o sea, todo este movimiento que hay en la facultad justo para reflexionar, analizar, darnos cuenta de qué está pasando y tratar de hacer propuestas de cómo se podría transformar esto y que deje de ocurrir estas situaciones, pues eso creo que es súper importante. Muchísimas gracias, Paulina. Adelante, Karen. Muchas gracias. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que dijeron las dos, ¿no? O sea, el contar con redes de apoyo me parece fundamental, ¿no? Sandra habló de amigas, creo que ni siquiera es que tengan que ser amigas en el sentido de, ¿no? Sino que hay una red de apoyo. Para mí se me hace que eso es fundamental, sobre todo en área 1, donde somos mucho menos, ¿no? Poder desde el principio, ingresando a la licenciatura, formar redes, ¿no? Creo que eso es algo fundamental y que para mí ha sido muy, muy, muy importante, ¿no? Nombrar el problema, darnos cuenta,
Y luego creo que viene una parte que es complicada, ¿no? Pero creo que cambiar la narrativa, ¿no? O sea, no es que yo tenga que esforzarme más, ¿no? Así como decía, no es que yo no me estoy sabiendo explicar, no es por eso alguien más lo dice mejor, ¿no? O sea, hay que cambiar la narrativa, no en el sentido de que yo no tengo que esforzarme más, el sistema me está viendo menos, ¿no? Entonces, creo que eso hay que dejarlo muy, muy claro. Y justamente, ¿no? O sea, entonces, transformar el problema o hacer ver más bien que no es un asunto personal, sino estructural. Y creo que ahí necesitamos de política institucional, ¿no? Porque sin eso se va a quedar en las generaciones de estas que hablaba Leti al principio, y entonces quizá en 80 años el asunto haya cambiado, pero si queremos un cambio, este, digamos, de tal manera que lo podamos ver las que estamos aquí, creo que sí se necesita poder contar con política institucional, atravesando, o sea, cosas como estos conversatorios, pero yo creo que se necesita incluso más, o sea, vuelvo a pensar en mis colegas en el departamento de matemáticas y estoy segura que quienes van a ver este conversatorio son las 10 colegas con las cuales yo he hablado del tema y ya estamos de acuerdo de antemano, ¿no? Quienes de veras lo tendrían que ver, no lo van a ver. Entonces creo que ahí es donde hay algo que se tiene que hacer de manera institucional, ¿no? Donde haya cierta obligatoriedad, ¿no? Para el personal docente de la facultad, ¿no? Hablando de esta pregunta, ¿qué hacer en la facultad? Para poder hacer esto, porque si no, creo que nos vamos a quedar en esto de, pues no, no es un tema, esto nos puede pasar a todos, ¿no? A mí también me pasó una vez, una mujer me cayó, cosas de ese estilo, que son los comentarios a los que nos enfrentamos y que mientras no se logre visibilizar, mientras no se logre hacer algo, ¿no? De manera conjunta, en comunidad, vamos a lograr algo. Pero justamente dadas las reticencias, dadas estas cosas, creo que sí necesitamos el apoyo institucional para poder hacer algo, ¿no? O sea, que estas cosas, pues, ¿no? Haya cierta obligatoriedad en ciertos temas, así como ya, ¿no? La política institucional universitaria es que haya materias de género transversales, me parece perfecto, pero pues eso va a reflejar un cambio en muchos, muchos años. ¿Qué pasa con las personas docentes que estamos ahí ahorita? ¿No? Creo que así como el estudiantado va a tener que llevar estos cursos, pues nosotras también, ¿no? Y creo que tendría que ser obligatorio porque si no, no vamos a poder, avanzar, ¿no? O sea, vamos a tener que dejar que estas personas que tienen una manera de ver las cosas todavía muy en el sentido de es personal, no hay violencia, esto no pasa nada, todo está muy bien, ¿no? Creo que eso se va a quedar, pues, ahora sí que hasta que estas personas vayan saliendo de la facultad por edad, ¿no? Y creo que esa es una manera triste de ver las cosas. Creo que sí necesitamos forzar un cambio para que todas podamos estar en un espacio mejor, ¿no? Un espacio en donde nos sintamos a gusto. Sí, totalmente, sí. Sí, es una parte bien dura, ¿no? La que dices, qué parte qué porcentaje de la comunidad, por ejemplo, es la que asiste a este tipo de cursos o que asiste a este tipo que se siente convocada, ¿no? Que realmente se sienta convocada, porque muchas veces es como, es que es de género, es tema de mujeres. Y entonces quienes se tienen que formar, pues son ellas, porque tienen el problema ellas. Ellas están hablando del problema, entonces lo tienen y en ese sentido, yo agregaría por ahí que hay que trabajar masculinidades, el tema de masculinidades en nuestra facultad. Me parece una cosa urgente y que no se puede además aplazar más, porque vimos un componente importante de la carencia de atender esto con, por ejemplo, el tema del CCH Sur, ¿no? Ese tema y que ahí es clarísimo y lo he mencionado, por ejemplo, en algunos de mis cursos, que el patriarcado también mata hombres y que el caso, por ejemplo, de lo que sucedió en CCH Sur era un caso en el que claramente había violencia de género, ¿no? En contra de hombres, no solamente, pero que fue lo que sucedió. Entonces, creo que sí es algo
algo ahí que pues, ojalá que vean este conversatorio y se anote por ahí la necesidad de este reforzamiento institucional del que estamos hablando. Adelante, Aleta. Muchas gracias, Ana. Sí, yo suscribo lo que han dicho, Ana, Carmen y Sandra, y creo que, o sea, en mi caso yo lo veo como pues una articulación grande. Bueno, yo creo que es complejo el tema, es complejo el problema, y creo que va desde muchos aspectos, ¿no? Desde, como decían, el darnos cuenta y el tener claves para interpretar, ¿no? Lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, lo que están viviendo personas cercanas, que van en el plano personal, pero también en el plano colectivo, en este actuar que a lo mejor pareciera personal porque nos pasó en la clase, pero como funcionarias o como docentes de la UNAM, de una institución pública, pues ya tenemos otra figura, ya deja de ser personal y se vuelve también en el espacio laboral o en el espacio académico. Y creo que en el comunitario es importante porque, bueno, lo vivimos nosotras, pero también lo pueden estar viviendo estudiantes, ¿no? Estudiantas con a propósito, lo pueden estar viviendo colegas, y creo que en este espacio comunitario también hay que poner un alto. De alguna manera considero que así como se viven tan cotidianamente, tenemos que aprender a intervenir de manera comunitaria, ¿no? Por supuesto que bajo una perspectiva de paz, a mí me parece importante pues tener formación básica, aunque sea en derechos humanos, en política institucional, en qué estamos, en qué parte estamos del acuerdo rectoral y cómo se ha metido la perspectiva de género. Y también creo que es importante a nivel estructural, o sea, sí pienso que es como simultáneamente en varios aspectos, personal, colectivo, estructural, son los que se me ocurrieron ahorita. Y creo que es importante, como decía Carmen, formar parte de esas decisiones institucionales. La política institucional va a ser así clave. Me parece tan importante, por ejemplo, verlo en contexto en cómo alrededor de nuestro país hay países que se están yendo a un lugar en donde hasta se están prohibiendo los estudios de género, en donde se están prohibiendo el uso del lenguaje incluyente, y me parece alarmante un poco eso, y otro poco, pues, ver todo los desafíos que vemos, ¿no? A los que nos enfrentamos a nivel global. Creo que es importante entonces reconocer este espacio como algo muy valioso, que a lo mejor sí lo vemos las mismas personas a veces, pero también de pronto pues se va a lo mejor contagiando la gente, ¿no? En decir, bueno, ¿y qué están haciendo por acá? ¿Qué es esto de los conversatorios? Y bueno, eso lo quiero decir que es importante reconocer lo que tenemos, que es también un espacio de privilegio epistémico, el tener todavía espacios como la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias, la idea de la CINIC, que se está manejando en todos los lugares de la UNAM, el tener una CIBU, ¿no? El tener presupuesto para eso, y creo que lo tenemos que defender. Que lo hayamos ganado en 2020 no significa que lo tengamos para siempre. Creo que es importante defenderlo constantemente, así como el derecho al aborto y como todos esos derechos que pareciera que ya se ganaron una vez y para siempre, y no es cierto, que se pueden perder. Creo que es importante eso, y también es importante poner en la mesa que, bueno, necesitamos recursos, ¿no? Y necesitamos apoyo institucional. O sea, si a lo mejor en ciertos gremios, en ciertos lugares muy masculinizados se habla de que esto no es importante, bueno, pues entonces hablémonos también como algo importante para tener, por ejemplo, SNI, ¿no? Considerar que haya ciertos cursos de formación de por medio. Yo pensaría eso. La verdad es que creo que está muy por fuera de mis capacidades para pedir algo, porque yo no formo parte de ninguna de esas comisiones de decisión. Creo que es bien importante defender lo estructural, es bien importante eh, proponerlo como pensadoras que estamos aquí, ¿no? Dentro de un conversatorio. Creo que es importante entonces también hablar de nuestro doble papel, ¿no? Papel personal como mujeres científicas y papel, bueno, sería triple a lo mejor como parte de una comunidad, pero también como parte de un espacio de docencia e investigación, ¿no? O sea, creo que sí es, yo no creo que sea nada más de nuestra parte, de la gente que estamos involucradas o que hemos vivido ese tipo de efectos. Creo que no, o sea, no somos las responsables de cambiarlo por toda la comunidad, pero creo que ya estamos dando pasos importantes al decir, pues nos estamos documentando y
y estamos generando conocimiento, ¿no? Y estamos, a lo mejor, como decía Carmen, no necesariamente siendo amigas, pero sí somos parte de una red, ¿no? Y somos parte de un espacio de cuidado, ¿no? Así yo creo que nosotras, las que estamos aquí platicando, podemos bien considerarnos como dentro de ese espacio común, de espacio seguro. Pues bueno, muchas gracias. Ya no hablo más. Muchas gracias, Alete. Excelente. Adelante, Florel. Muchas gracias. Yo concuerdo con lo que han dicho las compañeras. Yo creo que esto es a nivel realmente estructural, ¿no? Como dice la doctora Carmen, y tal vez crear esta docencia con conciencia, perspectiva de género, pero que no sea solo responsabilidad de nosotras las profesoras, ¿no? Que esto venga de hacia todos, o sea, que solamente, por ejemplo, si yo en mis clases hablo de mujeres científicas, que no sea solamente yo, que sea citar realmente a mujeres científicas y que no solamente lo hagamos las mujeres, sino que también a los hombres, no darles decirlo, puedes hacerlo, no puedes hacerlo, no, en tus clases tienes que, bueno, yo me atrevo a decirle, tienes que decir que las citas, tienes que citar mujeres, ¿no? Tienes que nombrar los sesgos, abrir espacios equitativos tú como profesor varón, también, no solamente mujeres entre mujeres, ¿no? Es muy buena la idea de crear comunidades porque entre nosotros mismos nos apoyamos, pero creo que esto también viene a nivel institucional, ¿no? Y bueno, yo creo que es justicia, ¿no? Justicia para las mujeres, de que seamos nombradas, de que seamos realmente visibilizadas, ahora que sí, ¿no? Reconocer explícitamente el trabajo, ¿no? Y sobre todo el trabajo de las mujeres y aprender a nombrarlas a cada una de ellas, a acompañar a las estudiantas, a no, ¿cómo se dice? No invalidar, ¿no? Porque muchas de estas cosas del efecto Matilda nosotros ya la vivimos y debemos de saber acompañarlas también, ¿no? Hay otra parte que tal vez no creemos que se fuera, no se menciona mucho, pero también es que debamos entender que la ciencia no la hacemos solamente con la mente, ¿no? Lo hacen cuerpos que sentimos, que tenemos que escuchar límites, tenemos que escuchar emociones, tengo que escuchar mis cansancios, porque realmente esto permite poner fronteras, poner límites y poder cuidar mi energía, ¿no? Porque es muy fácil, o a mí me sucedió, que te quiten esa energía, por así decirlo, o desvalorizarte, tener el síndrome de la impostora, porque no estamos conscientes de lo que de lo que están haciendo ahora sí que el androcentrismo en nuestras vidas. Y bueno, eso es todo. Sí, gracias. No, muchas gracias. Yo quisiera preguntarles un poco a lo mejor para ir cerrando, para ir acercándonos hacia el cierre de esta charla que hemos tenido. Pues hemos comentado, por ejemplo, han comentado ustedes que se necesita, por ejemplo, pensar en el terreno estructural, se necesita impulsar en el plano institucional, se necesitan hacer redes, se necesitan varias cosas muy importantes. Y pues yo pensando un poco en la audiencia, viendo, por ejemplo, pensando en las estudiantas, ¿no? Como decía Letia Coná, em, y también en les estudiantes que sabemos que pues pueden estar viviendo este efecto Matilda, este reconocimiento, digamos, diferencial en función del género, y que pues sí, podemos estar platicando nosotras aquí bien a gusto sobre el plano teórico y estructural y todo, pero que impacta la vida de una manera y que te duele de una manera bien concreta y que puede ser difícil de enfrentarla en tu día a día. O sea, a lo mejor uno dice, sí, sí es cierto, ¿no? Es algo estructural y nos pasa a todas, pero en el momento en el que a mí me atropellaron la palabra, me callaron o me robaron mi idea, en el seminario o en el grupo o en el salón en donde pasó en ese momento concreto, a veces es difícil, ¿no? Tenemos siempre las mejores herramientas, ¿no? Para enfrentarlo. O sea, la herramienta cotidiana, lo que te permite que en ese final del día
pues al siguiente te levantes y llegues otra vez al grupo de investigación y llegues con tu trabajo de tesis y llegues a donde tienes que llegar y entregar lo que tienes que hacer. En esa cosa concreta en la que ustedes compartieron tantas cosas, tantas situaciones, ustedes, ¿qué le podrían decir a esas estudiantas, a esos estudiantes? Un consejo chiquito, algún tipo de palabra que crean que pueda servir en esos momentos, en esos momentos, ¿no? Por ahí hay muchas personas que dicen que los feminismos les han salvado la vida, ¿no? Que sus amigas les han salvado la vida, que son sus amigas quienes las protegen, pero de parte de ustedes que son profesoras de la Facultad de Ciencias y que tienen esta figura tan importante porque ustedes son los imaginarios, ¿saben? Son los imaginarios presentes de mujeres científicas. O sea, podemos hablar de Rosalind, podemos hablar de muchas científicas y esas científicas son grandiosas, son mujeres del pasado y son nuestros grandes referentes, pero ustedes ahora, ustedes, en divulgación, en matemáticas, en biología, en microscopía, son los referentes de sus estudiantas ahorita y son esos modelos. ¿Ustedes qué les pueden decir a esas estudiantas que a lo mejor van a vivir y seguramente es en ese día a día estas microviolencias, estas cuestiones cotidianas, este efecto Matilda que puede ser devastador, ¿no? Qué podrían decirles? Adelante, Sandra. Híjoles, yo quisiera decirles un montón de cosas, ¿no? Pero creo que una cosa importante es que ellas puedan aprender a poner límites, ¿no? Yo creo que límites en sus grupos de trabajo en el cual van a llegar, porque ellas van a hacer tesis o van a hacer un método para obtener su título y en esos espacios es donde ellas también tienen que aprender a poner límites, a decir que sí puedo, que esto ya está transgrediéndome o esto ya me está incomodando. Así que ellas tienen que aprender a, a, a saber cómo poner esos límites y en qué momento hacerlo y también límites propios, ¿o? Y las autoexigencias que tenemos de ser mejores y mejores y mejores. Entonces, mi consejo va en ese sentido, o el poner límites a tiempo, además. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Adelante, Florel. Yo realmente solamente pensándolo ahora sí que en mi experiencia creo que lo que dice Sandra es muy, muy importante, poner límites. Em, pero si hay algo que a mí me hubiera servido muchísimo en aquellos momentos es que alguien me dijera, eres valiosa. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias, Floreli. Adelante, Alete. Pues bueno, me parece que nos dimos la mente un poco. Yo creo que yo les diría, pues no, no están solas, no están soles. Bueno, pensando en las incidencias exogenéricas, que no están solas, que estamos resistiendo juntas, que no está fácil, o sea, no está fácil para ellas, que son pues mucho más jóvenes y están abriéndose espacios, pero que también adentro estamos luchando juntas, ¿no? Estamos resistiendo y que sus vidas son importantes y sus vidas valen. Muchísimas gracias, Aletia. ¿Quisieran agregar algo más? Adelante, Paulina. Sí, adelante. Sí, pues es como un poco lo que ya mencionaron mis compañeras, em, justo enfatizar eso, que no duden de sí mismas. O sea, creo que lo primero es tener confianza en que tú, cada una de nosotras y cada una de quienes nos escuchan son únicas, son capaces, y que justo que no duden de sí mismas, que no se dejen minimizar, ¿no? Y pues también decirles
que estamos aquí para apoyarles, ¿no? Que en lo que yo pueda, pueden contar conmigo, pueden buscarme y justo se mencionó también lo de tener una red de apoyo, pues en ese sentido decir que podemos ser parte de esa red y que si alguien de quien nos escucha necesita algún tipo de ayuda, o sea, bueno, hay en la facultad esta PACTE y hay como varias cosas, pero también decirles, pues pueden contar conmigo, ¿no? Muchas gracias, Paulina. Adelante, Carmen. Yo justo lo que quería decir, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho y justo lo que yo quería decir es lo que acaba de decir Paulina, ¿no? O sea, que estamos ahí, ¿no? O sea, que muchas veces lo que ayuda es saber que hay alguien a quien puedes voltear y aunque a veces las redes entre pares son muy útiles, quizá también a veces el ver a alguien con un poco más de experiencia, en el caso pensando justo en la facultad y en el alumnado, las chicas que son estudiantes en la facultad, pues nosotras pasamos por eso y estamos ahí, conocemos la facultad, ¿no? Entonces, que sepan que estamos ahí, que estamos abiertas y que justamente, ¿no? Nos consideren parte de esta red de apoyo, porque el problema es estructural, no es algo que les esté pasando a ellas por ser ellas, sino que es este sistema en el que vivimos. Muy valiosas todas tus palabras, muchísimas gracias. Pues yo me uno también a esta em, cuestión de ponerme también a sus órdenes, ¿no? A sus órdenes de ustedes ponentes ahorita del conversatorio y también de las estudiantes de nuestra audiencia. Muchas gracias. Y pues bueno, pues les agradezco muchísimo por haber estado este día aquí reunidas, por su tiempo, por estar platicando, por toda, pues compartir, ¿no? Sus experiencias, compartir todo lo que piensan. Esperemos pues que haya más encuentros de esto. Me la pasé muy bien y pues les agradezco muchísimo. A nombre de la Comisión de Equidad, les invitamos a la audiencia a que nos acompañen en el resto de los eventos de la semana, ¿no? Y pues nos veremos muy pronto. Muchas gracias a Ana Paulina, muchas gracias a Floreli, muchas gracias a Carmen, a Sandra y a Aletia. Gracias por estar esta tardecita con nosotras. Gracias, abrazos. Muchas gracias, nos Hasta vemos. luego. Gracias. 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 Abrazos a todos. Gracias a ustedes por la Hasta invitación. luego. Gracias.